tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del programa Carpe Diem. Acá acompañado por el doctor Fernando Araneo, el doctor Carlos Russo y hoy nos acompaña como invitado el doctor Damián Rato, médico especialista en medicina familiar y homeopatía. Tema del día de hoy pedido, por supuesto, por el doctor Carlos Russo. Bienvenido, Damián, espero que te sientas cómodo. Muchas gracias por haberme invitado. Esperemos pasar un buen momento. Mirá, yo no sé si el programa sale bien, pero pasamos buenos momentos. Si después sale bien o no, no sé, pero... Eso es otra cosa. Es un tema muy interesante el de hoy. Sí, la homeopatía, no tengo ni la más remota idea cómo es la homeopatía. Bueno, si no tenemos idea, le por eso me resulta muy interesante, por ejemplo. muy interesante este programa para mí, porque no, sinceramente nunca incursioné en lo que es la medicina alternativa como esta. Muy bien. Damián, ¿qué es la homeopatía y cuáles son los principios fundamentales de ella? Bueno, la homeopatía es medicina que nace en el 1800 de la mano de Hahnemann, que es el que funda las primeras bases de la homeopatía, cuando empieza a hacer los primeros trabajos científicos en relación a la investigación de medicamentos, que muchas veces se ignora esa parte, ¿no?, de la homeopatía, que es que Hahnemann lo primero que empieza a hacer con los medicamentos son los experimentos doble ciego, que es esto de darle un placebo a un paciente y un medicamento activo a otro. Ir comparando y haciendo listas de sintomatologías de esos remedios. A partir de ahí empieza a desarrollar todo un método, una doctrina, para poder entender las enfermedades, sus mecanismos de desarrollo y qué medicamentos podían actuar eficazmente. Estamos hablando del 1800, donde la tecnología era muy rústica, la medicina era bastante pobre y hasta contraproducente muchas veces en los efectos que generaban los pacientes. Y viendo esto empieza a desarrollar todo este sistema científico para poder tratar a los pacientes de manera más eficaz. Es así que empieza a desarrollar el método. La homeopatía se refiere siempre a... tiene una premisa fundamental que es lo similar cura lo similar. Similium Similia similibus curentum. Sí. La idea es que... Bueno, Sí, repitámoslo en latín. No, sí, es terrible. Entonces, que empieza a ver que ciertas sustancias, especialmente tóxicas, generan ciertos síntomas como fiebres recurrentes, diarreas o diferentes sintomatologías. Y eso ve que las enfermedades naturales también generan ese mismo tipo de trastorno. Entonces dice, bueno, si esto genera esto, quizás pueda curar este tipo de sintomatología. Y así empieza a ir desarrollando el sistema de medicamentos y el método de la homeopatía. Por el similar, similar, justamente lo que decías vos, Pablo, por el similar, porque es un poco la manera que Hahnemann le da un toque científico, ¿no?, a todo esto, era la cura por el similar. De ahí viene el nombre, homeo, similar, cura por lo similar. En cambio, la medicina tradicional, digamos, entre comillas, es la alopática, que cura por lo distinto, es curación por lo distinto. Y yendo más lejos, viene desde Hipócrates y desde Galeno. Galeno era más un organicista, curaba por pedazos. Y Hipócrates, por el cual hacemos el juramento hipocrático, que algunos cuando llegan a altas esferas se olvidan, pero el juramento hipocrático, Hipócrates era un defensor de la medicina unicista, de abarcativa, de que el hombre era un todo. Bien, sí, hay... Yo hay una pregunta, por ejemplo, para aquellos que somos neófitos, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la homeopatía y la fitoterapia, que también se maneja con medicamentos naturales? ¿Cuál sería la diferencia? Plantas, ¿no? Bien, la fitoterapia es otro tipo de tratamiento, otra forma de entender a los pacientes. No es otra forma, porque en definitiva que también trata a los pacientes de manera similar a la alopatía, no tiene tanta diferencia con la alopatía, solo que en vez de usar un medicamento que está producido por un laboratorio, usás una planta
directamente de su origen. Entonces uno sabe que las plantas tienen ciertas propiedades. De hecho, la gran mayoría de los medicamentos surgen de plantas. Sí. Entonces, la cepa homeopática sería eso, ¿no? No. La cepa homeopática es la base del inicio de... No. No, Fitoterapia es fitoterapia. No, pero digo, lo que estaba hablando es de la formación de la medicación con elementos naturales para la homeopatía. La medicación homeopática, uno toma alguna sustancia de la naturaleza y esa sustancia es transformada, modificada a través de un proceso que se llama potenciación, que es ir haciendo diluciones especiales de esa sustancia hasta llegar a un momento donde la sustancia material ya no la podés encontrar por ese grado de dilución, pero queda la energía, la fuerza energética de esa sustancia, que es lo que impregna el medicamento y es lo que finalmente va a dar un resultado en el paciente. Entonces esas fuentes de materiales en general son plantas, pueden ser minerales o incluso derivados de animales, y hay también nosodes, que eso ya es más complejo y no quiero entrar ahí porque es un tema muy complejo y llevaría mucho tiempo explicarlo también. Tiempo hay. Tiempo tenemos. Qué momento, ¿no? No. Los nosodes son también todo sacado de la naturaleza. Acá no hay nada que sea químico, no hay ningún producto químico. Y los nosodes se hacen muchas veces con derivados de enfermedades. Por ejemplo, lo que está en boga ahora, hay un nosode que se llama Influencinum, que es muy bueno como preventivo de la gripe. No es una vacuna, porque no tiene el mismo funcionamiento que la vacuna, pero levanta mucho las defensas en cuanto a la gripe. El influencinum, ¿A base de qué está hecho? a base de virus gripal. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y De la eso? influenza. Hay muchos nosodes, hay tuberculinum para la tuberculosis, streptococcinum para las anginas recurrentes por estreptococo, hay muchísima cantidad de nosodes, incluso hay algunas meses que se hacen autonosodes, ¿no? Con secreciones de uno mismo, cuando a veces hay algún problema que tarda en resolverse. Yo he tenido pacientes que anduvieron muy bien con herpes crónicos bucales, ¿viste? Cuando hay herpes, aftas, todo, autonosodes que anduvieron bien. ¿Te acuerdas, viste, la semana pasada hablamos de animales ponzoñosos? Sí, también se saca. ¿Los sueros antiofídicos es homeopático? ¿O es de origen animal? ¿O es alopático? Eso es suero. No, pero es alopático. Pero en homeopatía se usan, sí. Se usa Crotaluz, se usan muchos de esos medicamentos sacados de serpientes, basado en el viejo lema, nada es veneno, todo es veneno. Depende de la cantidad que sea. ¿Y los preparados cómo tienen cantidad? ¿Está escrito eso? ¿Cómo se hacen los preparados? Bien, contalo vos, dale. Hay diferentes formas de preparar el medicamento y de administrarlo, no es que hay una única forma. Entonces uno puede prepararlo en gotas, puede prepararlo en globulitos, puede prepararlo en pastillas. Hay diversas formas de acuerdo a la necesidad de cada paciente, que uno también lo va adaptando eso a cada paciente. Entonces no es que le damos todo igual. Incluso cremas o tópicos también se pueden hacer con homeopatía tranquilamente y funcionan muy bien en algunos casos. Y eso depende de cada uno. ¿A eso te referías? Sí. Bien. ¿Y eso ustedes se encargan de preparar o quién se hace? ¿Cómo es? Eso alguna farmacia especializada en homeopatía que... Pero ustedes recetan, ¿cómo es el lo ideal es paciente, voy. ¿Cuándo son las recetas magistrales? No, receta magistral es otra cosa. Me duele, tengo un dolor crónico que no se me va con la alopatía. No. El interrogatorio homeopático abarca mucho más que el síntoma, por ahí el síntoma por el cual el paciente concurre. Se hace una distinción entre síntomas mentales, síntomas generales y síntomas particulares. Los síntomas mentales, o los que han sido de la historia biográfica, biopatográfica mejor, de esa persona, son los más importantes en homeopatía, son los que más jerarquía tienen. Y está basado un poco en el tema holístico, ¿no? En que el hombre es un todo. No tiene una cabeza que le duele descolgada de todo el resto de su organismo y de su historia.
Entonces todo esto hace que el interrogatorio homeopático y la consulta homeopática lleve un poco más de tiempo que la consulta clínica natural, ¿no? Un poquito bastante más. Sí, Más allá de la semiología clínica, que uno la hace también, porque en realidad uno es médico, ¿no? Tiene que revisar o tomar la presión, auscultar, palpar, esto desde ya que se hace, y se pueden solicitar estudios complementarios perfectamente, porque más allá de toda la medicación homeopática que alguien pueda usar, hay una idea médica general que no es desdeñable, al contrario, ha avanzado muchísimo la ciencia médica y se usa mucho de todo esto para llegar a diagnósticos definitivos. Pero lo que trata la homeopatía es el hombre en su conjunto. Una pregunta Dale. que nos quedó en el tintero. Sí. Yo te pregunté y vos dijiste, no es eso. ¿Qué es una receta magistral? No, receta magistral es una receta hecha por múltiples cantidades de medicamentos que por ahí a veces coinciden con algunos que ya vienen armados por medicamentos de laboratorio, pero el médico lo arma con lo que quiera, puede ¿Pero usar. corresponde a la No, la homeopatía no. Una receta magistral se puede hacer con medicamentos alopáticos. En general se hace con Porque hay medicamentos algunas alopáticos. farmacias que tenían los preparados, por ejemplo, no voy a dar nombre de una No, farmacia no. muy famosa en Parque Patricio que está ubicada en Rondó y La Rioja. ¿Qué dice? Receta magistral. Dice, y homeopatía. Y homeopatía. Y vos llevas ahí la receta y te hacen los preparados de los gránulos. Lo ideal es que haya un laboratorio homeopático, laboratorio de farmacopea, es decir, donde se prepara el medicamento homeopático, aparte del laboratorio de la farmacia general. Ajá. Esto es lo ideal. En una época había pocas, ahora hay muchísimas farmacias que tienen laboratorios homeopáticos puros, que son las que un poco más, con más seriedad pueden manejarse en esto, ¿no? No ir a cualquier ¿Y lado. en qué condiciones, Damián o Carlos, y en qué condiciones se toman los medicamentos homeopáticos? Usualmente las personas toman el medicamento homeopático cuando están atravesando algún proceso de enfermedad, o bien para mantener la salud también, porque a veces también se pueden usar para mantenimiento y Preventivamente. complementar eso. Claro, Es preventivamente. lo que comentaba Carlos ahí de la prevención para la gripe y eso, así. Se puede usar para prevenir enfermedades, claro. Se pueden usar como preventivo durante el invierno, por patologías invernales, o gente que tiene predisposición, inmunodeficiencias, alguna cosa así. Siempre teniendo en cuenta la individualidad de cada paciente, porque no es que le vamos a dar la misma medicación a todos y va a responder siempre igual, no. Y eso Eso es la pregunta que venía hoy de las dosis, es por eso también. O sea, cada uno tiene una Depende, receta particular. En homeopatía no hablamos de dosis, hablamos de potencia del medicamento, que es el numerito que te va atrás y depende de la potencia que cada uno necesite. Hablando de lo que vos contabas recién, Fernando, de que te quedó con el nosode, esto no implica que estén prohibidas las vacunas en homeopatía, de ninguna manera. No. De ninguna manera. Hay gente que puede manejarse con nosodes y hay gente que necesita usar vacunas. Esto, otra vez, el criterio médico es el que priva por arriba de todas las cosas, y la homeopatía es un método más de buscar una solución a muchas cosas, pero no excluye que no se puedan usar otras cuestiones. Esto yo no estoy a favor de prohibir vacunas porque sí, tampoco de dar brutalmente vacunas indiscriminadamente, pero las vacunas son muy útiles en muchísimos casos, de hecho, desde ya que sí. Así que no, es otro mito por ahí, eso de, no, la vacuna no se usa en homeopatía. No. Sí, en general la alopatía con la homeopatía se puede usar tranquilamente y sin problemas. No hay no es que por usar homeopatía uno tiene que dejar de la medicación. Voy al homeópata y dejo la medicación para la presión. Bueno, No. Eso es Tengo que- bueno, dejo ustedes no. que son médicos, los dos, es bueno ver el que no es médico y hace homeopatía, porque hay gente que no es Sí, pero médica no, y hace homeopatía. Sé que hay legislaciones también, inclusive que solamente las farmacias pueden realizar con el técnico para realizar los tratamientos, las medicaciones. homeopática. Sí, mira, lo ideal es que el tratamiento, primero que nada, la consulta, el diagnóstico y el tratamiento, toda la película, lo haga un profesional, un profesional médico, ¿no? Esto es lo ideal. En una época, las
mismas flores de Bach, que andan bien en un montón de cosas, que nosotros no lo usamos en homeopatía, es otro método, otra manera, pero terminó medio bastardeándose, la usaba el kiosquero de la esquina, decir, dale, tomá. La verdad, eso me parece a mí que pierde un poco de seriedad científica, ¿no? Y insisto, la homeopatía no es adelgazar personas que tienen un sobrepeso o te miro el iris y veo qué pepino tenés. No. Es decir, hay un método científico atrás que, a mi gusto, necesita de la medicina general. No discriminar una cosa de otra. Es un método más de la medicina, como la cirugía es un método más de la medicina. Es decir, hay situaciones que se necesita utilizar ese método quirúrgico para solucionar un problema. Una apendicitis aguda no lo una soluciona. especialidad más, decir que Sí, es que es así. Está bueno para yo darlo en voy la a facultad, hacer ¿no? una preguntita. Pero antes de hacer una preguntita, como lo tenemos acá a nuestro compañero del equipo también, que es Hernán, que parece el penado 14 haciéndome señas, nosotros vamos a ir un minutito a un corte, prepárese un tecito, prepárese un mate, prepárese un café, y en 5 minutitos estamos de vuelta con las preguntas a Damián para que nos conteste sobre la homeopatía. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 59430348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Femédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bien, volvemos nuevamente con el doctor Damián Rato, médico especialista en medicina familiar y homeopatía, a seguir con la temática que estábamos tratando. Sé que a nuestro compañero Fernando, en un trabajo exhaustivo de producción, hizo ahí una serie de preguntas a las cuales los va a someter, específicamente a Damián y a Carlito. No son preguntas. Estuve leyendo, porque como bien dije al principio, no tengo ni la más remota idea de lo que es la homeopatía. Nunca estuve en el tema de la medicina alternativa. Siempre me interesó, pero nunca leí mucho sobre el tema. Y encontré una encuesta que se hizo a nivel mundial, donde se encuestó a 14.340 personas, de los cuales las conclusiones son 6 de cada 10 personas afirman haber usado homeopatía alguna vez. No sé si ustedes coinciden con esos datos, cómo lo ven, y que el mayor lugar donde más homeopatía se utiliza es en la India, donde el 78% de las personas usan la homeopatía, y se ve mucho el uso de la homeopatía en el deporte, principalmente lo que es en América, Estados Unidos y Colombia. No sé si tienen datos de eso, cómo se usa en el deporte, no sé si vos, Carlos, tenés idea
cómo se usa la homeopatía en el deporte. Igual. Lo que pasa es que no tiene, al no tener compuesto químico, no hay ninguna contraindicación para cualquier deportista de usar algo que lo no mejor. sale en el antidoping. No, para nada, porque no es un doping tampoco, ¿no? Pero no hay ninguna contraindicación, desde ya que no. Sí, después hablaba de los mayores lugares en Europa, también de Alemania, Francia, son los que más... Alemania tiene hospitales homeopáticos, hospitales enteros, donde la gente se interna, ¿verdad? Se trata todo homeopáticamente. Eso depende de la que cada persona quiera, obviamente. Y después un dato que me llamó la atención es el uso, para qué se utiliza la homeopatía. Y uno de los principales factores que se usa la homeopatía es para el tratamiento de los niños. Sí. ¿Tienen algo que comentar sobre eso? Sí. La homeopatía es muy segura, no tiene efectos adversos ni efectos colaterales. Cuando hay un medicamento que está mal prescripto, lo peor que puede pasar es que no haga efecto, el efecto deseado. Entonces el paciente sigue más o menos con los mismos síntomas que tenía hasta ese momento. No suelen agravar ni generar gran complicación. Eso la gran mayoría de las veces es así. Entonces, al no tener ni efectos adversos, ni complicaciones, ni se superpone con otros medicamentos, entonces termina siendo una medicina muy segura para usar no solamente con los niños, con todos. Los niños muchas veces son medicados. Además, los chicos tienen otra condición, que muchas veces consultan por un tema puntual, en su desarrollo que los está alterando, y con una dosis de medicamento ya es suficiente para revertir esos síntomas y no volver a caer. Y después es importante hacer un seguimiento de esos pacientes para controlarlos y entender su desarrollo normal, porque muchas veces los chicos tienen que pasar etapas donde tienen fiebres que son normales, cuando ingresan al colegio, al jardín, que tienen fiebres, diarreas, que es habitual que los tengan y es parte de su desarrollo. Y poder acompañar eso sin invadirlos demasiado con mucha medicación alopática les permite un desarrollo espectacular. Entonces es muy recomendable en los niños. Habías preguntado algo más antes. No, pregunta no. Lo que sí, volvemos con, creo que Carlos hizo una mención cuando viene el paciente a la consulta, el interrogatorio es importante. Otro de los motivos por los cuales van a la consulta homeopática es por patologías crónicas. Sí, es bastante común y suele andar mucho mejor que la alopatía en la cronicidad. Así como la alopatía es indiscutiblemente buena en una fase aguda, indiscutiblemente buena, mucho mejor que la homeopatía. Por ejemplo, no sé, te hablo de un edema agudo de pulmón, una crisis asmática, un infarto, algo agudo, anda mucho mejor la alopatía lejos. Pero cuando hay cronicidad, es mucho mejor la homeopatía en general. Porque como decía bien Pablo recién, primero no genera ningún efecto secundario o adverso. Leas entre comillas, si querés, corticoides usados crónicamente generan bolonqui de efectos secundarios terribles. La homeopatía, bien usada o con un buen efecto, evita que mucha gente tome corticoides crónicamente. Y en los pibes, como decía Pablo recién, actúan mucho más porque como el medicamento homeopático se basa en la energía que trae ese medicamento y se distribuye en el organismo a través del agua, es la memoria del agua la que hace un poco la curación general energéticamente de esa persona. ¿Y quién tiene más energía? Y los pibes. Es decir, que funciona mucho mejor en los pibes que en nosotros, claro, porque responden rápidamente, como decía él. ¿viste? Y menos distorsionada. Les doy una cosita chiquita y ¡brum! Levantan y menos distorsionada. En lo grande muchas veces tenés como catáfilas de cebolla, ¿no? Tenés que ir sacando capas para encontrar cuál es el núcleo de esa persona, son todos esos escudos que nos vamos poniendo a través de la vida, que son defensivos, que nos permiten adaptarnos a la situación cambiante del entorno, pero que también nos van poniendo más rígidos y con esa incapacidad de movernos cuando algo nos sacude emocionalmente o físicamente. Entonces pasás una enfermedad, ponerle una neumonía y quedan medio... Y con la homeopatía eso lo vas revirtiendo, pero capaz que su tratamiento no era el medicamento con el que arrancaste a tratar esas secuelas de esa neumonía, sino que después vas descubriendo que hay como otra persona abajo de esa primera.
Por eso la homeopatía lo que busca es entender a la persona en su totalidad y en su historia biopatográfica. Entender cómo se enfermó desde chiquito hasta el momento de la consulta. Y después deshacer ese camino de enfermedad para volver a tener un camino de equilibrio. Interesante, ¿eh? Bueno, y otro de los factores que mostraba la encuesta, que otro de los motivos de consulta es tras tratamientos ineficaces alopáticos, consultan como alternativa. No sé cómo lo ven ustedes, si lo ven así en los consultorios. Sí, es bastante común que haya un fracaso en un montón de cosas o gente que está un poco teniendo, en tratamientos crónicos, teniendo la contraindicación de esos tratamientos. Claro, o el corticoides crónicos, problema. los antihistamínicos a largo plazo. Que son medicaciones que les hacen mal a la larga, ¿no? Lo vivimos todos esto. No digo si es malas en un determinado momento, por ahí hay que usarlo, pero usarlo crónicamente ya no es algo que sirva. Por eso ese interrogatorio, quizás en un momento dado agudo, se usa, pero después permanentemente eso no. Esto, como decía recién Pablo, bien, por ahí los chinos tienen como para con todo, los chinos tienen cosas, es decir, idea semilla, que si ves un tipo muerto de hambre al lado del mar, primero dale un pescado, después enseñale a pescar. Si hay una neumonía aguda, que generalmente viene por algún montón de cosas previas, incluso cosas anímicas, mentales, cosas que le han ocurrido, bajan las defensas, todo lo que nos decían nuestras abuelas, que era cierto. Primero le tengo que solucionar esa neumonía, le tengo que dar un antibiótico, ayudarlo a que respire bien. Después vemos a ver que no le vuelva más esto o que se culmine. La prevención, atención primaria, digamos. Por supuesto, está ligado a toda la medicina, no es algo aparte, de ninguna manera. Mira, uno de los primeros libros que escribe Hahnemann es sobre la higiene en medicina. Es sobre el lavado de manos, sobre la higiene para atender a pacientes, y es uno de los primeros tratados que hace, que es sobre la higiene en la atención a los pacientes. Sí. Es decir, no es solamente dar un medicamento, pero eso debería ser en toda la medicina, también lo vemos en la medicina familiar. Digo, es como entender al paciente no solo como una enfermedad, sino como una persona que está en un contexto, en un entorno. En homeopatía no se habla de enfermedades, se habla de enfermos. Cada paciente tiene su propia enfermedad y su propia forma particular de enfermarse. Entonces, una neumonía para vos no es lo mismo que para el otro, Cada uno tiene cosas particulares que lo van a diferenciar y que lo hacen distinto. Si uno tiene que tratar con homeopatía una neumonía, probablemente a 5 pacientes les des una medicación distinta a cada uno. Sí, y la neumonía es la misma para la alopatía, y quizás también lo trate con alopatía si está con fiebre, le escucho rales en el pulmón, ¿no? ¿Qué le voy a dar? Y sí, le voy a dar un derivado de la penicilina para que se cure más rápido, pero probablemente también le dé algún medicamento homeopático para que no recurra, para que cure sin secuelas, y para que tampoco les generen efecto adverso los medicamentos alopáticos, que muchas veces generan también diarreas, dolores de panza, y eso también lo podés prevenir con una medicación homeopática, acompañando quizás un tratamiento alopático. Bien. No sé si tenés alguna consulta. Luisito. No, te veo absorto. Estoy absorto porque yo he sido sometido por el doctor Russo a ese interrogatorio tan extenso, que a mí me llamó la atención. Digo, tantas cosas me preguntó que tenían que ver con cuestiones que extralimitaban lo que era el interrogatorio habitual al que uno está acostumbrado. A mí me duele la panza, ¿qué tiene que ver la tormenta? Claro, ¿qué tiene que ver si ando bien en casa o no ando bien? Y veo que, ahora escuchando, veo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Creo que hay una mirada muy unicista. La medicina alternativa, si vos te pones a analizar, todo tiene que ver con todo, tanto la medicina homeopática, la fitoterapia, la medicina china, la digitopuntura, la acupuntura. Yo soy un tipo que creo, Fer, más allá, es que todo tiene que ver con todo, más allá de la medicina. Yo creo que en el universo todo tiene que ver con todo. Sí. Yo creo en los efectos mariposa. Yo creo que si una mariposa bate la sala en algún lado, hay consecuencias en otro. Y a ver, no solamente estamos hablando de medicina, lo podemos ver en la economía, lo podemos ver en el clima, lo podemos ver en un montón de lugares. No hablemos de economía. Pero tiene que ver, todo tiene que ver. A ver, totalmente este tema también tiene que ver con la economía. Sí, claro. Todo tiene que ver.
A ver, yo si estoy muy Totalmente. equivocado, no hay una relación directa. A ver, ¿por qué el grueso de los laboratorios están en India? Los laboratorios medicinales. Sí. De genérico, ¿por qué están? Por una cuestión económica. Y vos fíjate No que en la están por India una la gente cuestión. usa Usa homeopatía, Sí, la que mayor gente usa Y es un país donde, lo acabo de escuchar a Fernando que dice que Donde tiene más se usa la homeopatía. 75% de 78. medicina homeopática. Y el resto de los laboratorios medicinales alopáticos los tenés en India, por una cuestión económica. Luis, lo que decís vos, totalmente de acuerdo, coincido. Y en los últimos tiempos, para seguir un poco con la idea que vos tiraste, la física cuántica está llegando a conclusiones iguales a las que tuvo el budismo hace 2000 años, hace 2500 años atrás. Está llegando a esa misma conclusión. Fotos que han sacado del corpúsculo y la onda cuántica son iguales a la foto a la imagen del budismo de Yin Yang. Son iguales. Entonces hay alguna Y el cosa, taoísmo, sobre todo, el yin y el yang. que viene de la misma línea. Es decir, indudablemente hay toda una unificación, como vos decís, hay un uno, y no hay una idea de dualidad que es donde Occidente se fue generando filosóficamente. ¿Es esto o aquello? Tomemos un antibiótico o tomemos homeopatía. pero No, yo- perdón, me gustaría más el I, no el O. Yo puedo Hagamos hablar, esto y explicártelo de aquello. otro lugar. Que mejor lo haga ese Vos, paciente. olvidémonos que es un programa de medicina. Pongamos que es un programa de negociación. ¿Ustedes saben quién fue John Nash? John Nash era un paciente esquizofrénico, Ah, sí. al cual se le hizo una película que le hizo Russell Crowe, que es Una mente brillante. Sí. John Nash fue el creador y ganó el premio Nobel por el programa de negociación. ¿Cuál era el programa de negociación que se utiliza en muchos lugares? Ganar y ganar. Entonces el tipo, ¿qué te decía? Te decía con el dilema del prisionero que los seres humanos estamos acostumbrados a que para que yo gane, vos tenés que perder. Y eso está mal. Y eso, digamos, no, esa es la concepción. Sí, sí, Cuando vos cambiás la dualidad. concepción de que todos podemos ganar, cambia el método de la el negociación. win-win. Exactamente. Ahora, vos pensás que este método lo sacó un paciente esquizofrénico Sí. que pudo diferenciar en su mente quiénes eran los personajes reales y quiénes eran los imaginarios porque no envejecían y porque no se cambiaban la ropa. Entonces, cuando yo pienso que hoy el mundo va cambiando, digamos, y es un cambio muy lento que vamos teniendo, donde para que yo gane otro no tiene que perder, que es a lo que nosotros estamos acuerdos. Piensen en un En la juicio de dualidad, divorcio. en la dualidad. Juicio de divorcio, siempre alguien tiene que perder. Y acá pensemos que los dos vamos a ganar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es estar lo mejor posible por los pibes. Por eso En mismo, distinta- Sí, hay eso libre. es la dualidad. La homeopatía busca la unidad. Es el I. No O. no Yo digo lo- a esto ver, o aquello. lo diríamos, a ver, la homeopatía no busca suplantar ni No. suplementar, busca No. complementar. Exacto. O sea, va a la par de cualquier otro tratamiento. Es que todo es complementario. Lo que llamamos medicina tradicional también es complementaria. Es complementaria de otras cosas. Sí, ¿tenés algo para la diabetes? La La psicología. que Sí, La psicología Era- es una Claro. medicina también, una forma de hacer medicina complementaria. Todo es complementario y todo ayuda. Pero Bueno, tiene que el ver- origen en sí de la medicina era acompañar al enfermo hasta la muerte. Bueno, eso es un poco lo que vos decís, Fer, es un poco otro de los motivos de consulta. La descontención que la gente tiene con la medicina Yo te voy a hacer tradicional. una pregunta que te iba a hacer en el primer bloque que pasó de No, largo. es- espera un minuto. Vamos a hacer... No hagas ninguna pregunta. En este momento nos estamos yendo a una muy, pero muy breve pausa. Vuelve Fernando a la carga Estás con la histriónico, pregunta del primer bloque. Vamos. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial.
Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. Femédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bien, volvemos con el programa y volvemos con el doctor Damián Rato. Había una pregunta que había quedado pendiente. Sí, dos Estabas puntos. desesperado. No, por favor. sí, no, esa me queda pendiente del primer bloque, la pregunta que Bueno, no se la hice. No, igual quería cerrar el tema de la encuesta esta que había leído, a ver la opinión de ellos, a ver qué opinan, donde los motivos de por qué la gente va al homeópata, que está relacionada con la pregunta que quería hacer en el primer bloque en realidad, donde dice que el 51% de las personas citan la naturalidad como principal motivación para ir al homeópata. Después el 40 y... perdí el hilo de las hojas, donde decía que el 44% lo tomaba acá. El 44% quiere evitar medicaciones químicas, o sea, medicaciones alopáticas. El 35% afirma que los medicamentos homeopáticos son mejores para su salud y el 32% destacan la eficacia de los medicamentos homeopáticos. Entonces, la pregunta mía que yo quería hacer al principio del bloque era, ¿cuáles son los motivos de consulta que tienen ustedes en los consultorios de homeopatía? De consulta homeopática más que alopática. Es muy diverso eso. El motivo de consulta es, cualquier patología o cualquier proceso de enfermedad puede motivar una consulta homeopática. Muchas veces son pacientes, los adultos suelen ser pacientes crónicos, que vienen con patologías gástricas o habías nombrado la diabetes también como también es un tema interesante para tratar, porque desde la homeopatía se puede hacer un muy buen acompañamiento y además donde uno no solamente lo asesora desde la homeopatía, sino desde cómo los pacientes, lo que vemos hoy también en la calle es que están muy mal controlados por sus médicos de obras sociales, de prepagas, y es muy habitual eso. Entonces, como médico de familia, muchas veces ordeno también esa medicación que muchas veces viene muy desordenada, están tomando medicaciones que se superponen o no las están tomando como deberían y no tienen los controles que deberían. Digo, en referencia a lo que había nombrado de la diabetes. Y con la homeopatía uno logra tener un muy buen equilibrio y muchas veces bajar la cantidad de medicación alopática que tiene que usar. Entonces un paciente que está usando 3 medicamentos, muchas veces le vamos bajando la cantidad de medicamentos. Con respecto a eso te hago una segura y consulta. gradual, ¿no? Vamos a suponer que te pongo un ejemplo práctico. Vamos a suponer que yo vaya a una consulta por el tema de la diabetes, pero a su vez yo me atiendo con la doctora Aracaki, que como diabetóloga me da una determinada medicación alopática. ¿Cómo es esa regulación cuando yo voy con vos, cuando vos decís podemos ordenar e incluso disminuir? ¿Quién maneja porque digamos no hay digamos una especie de doble comando? No, en ese caso si uno tiene una doctora como la doctora Aracaki que te va a hacer un seguimiento y como la conocemos sabemos que tiene un control sobre sus pacientes y no va a hacer falta, yo no voy a estar opinando sobre la medicación que te va a estar dando para la diabetes.
Pero posiblemente cuando el tratamiento empieza a dar resultados, Cambian los valores y cambian los valores, hay- tal cual. Entonces, cuando entender. la glucemia se va normalizando, entonces vos largo tiempo con glucemias normalizadas, te sentís mejor, no hay dolores neuropáticos, etcétera, uno empieza a bajar medicamentos porque no los necesita más. Si un paciente diabético está tomando una pregabalina por dolor de piernas, no le duelen más las piernas, no va a tomar más esa pregabalina. Pero no porque yo, como homeópata, le indique dejar la pregabalina, simplemente porque no le duelen más las piernas. Y en esa consulta que hizo recién Luis, ¿tienen contacto con el médico tratante en caso que no sean ustedes como alopáticos? Habitualmente sí, yo trato de tenerlo. A veces es más fácil, a veces no es tan sencillo, pero trato de tenerlo. Coincido con lo que decía Pablo, ¿no? La cantidad, en mi experiencia, yo hace 40 años que hago homeopatía en el consultorio. ¿En paralelo con la emergencia? ¿Cómo te llevaste con en eso? paralelo con la... Yo soy médico clínico aparte, ¿no? Sí. Si hago en el consultorio hago clínica médica y homeopatía. En los lugares públicos hago emergentología, no tiene nada que ver una cosa No, con por otra. eso, ¿no? pero- Es decir, pero son complementos, como recién hablábamos. No, a mí no se me va a ocurrir estricar a alguien en el consultorio que viene a decirme que tiene crisis asmática de repetición. Perdón, doctor. Pero tampoco en una emergencia... Usted se le- retiró ya de la emergencia. No, nunca se retira. No, no, de la emergencia usted Nunca se en retira. este Está jubilado. momento no está ejerciendo. ¿Está jubilado? Está Estoy jubilado, jubilado, pero estoy dando clases y estoy dando Eso es charlas. otra cosa, eso es ejerce verdad. docencia. Eso, claro. Perdón, tenemos que coordinar que tuve varios reclamos de colegas del curso de emergentología que íbamos a hacer en el Centro Cultural y Capacitación Profesor Dr. Ramón Carrillo Hay que con la... armarlo, hay que con armarlo, el- hay que armarlo. Sí, está, con la Sociedad Científica de está- Emergencia. Sí, con... Bueno, pero eso es otra cosa. No, tiene bueno, que ver- pero me acordé ahora que justo me tuvieron reclamando. Una recriminación. Pero no, en serio, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí hay cosas que se juntan, la clínica médica, sí, desde ya. Y la clínica médica está totalmente relacionada. Totalmente relacionada. Me está interesando, pero yo no me voy a poner Y a el leer tema, homeopatía, me gustó. como decía recién Pablo, ¿no? La gente en general se siente no contenida. Hoy está muy descontenida porque las consultas promedio, las consultas médicas, incluidas las privadas, duran 5 minutos. 5 minutos, claro. Con el médico mirando Y lo que hablábamos, La computadora. lo que hablábamos, lo cual el es día- una la queja, charla realmente es de... una falta de respeto Sí, total. el programa de salud digital que vimos, que hablamos de ese tema. Las Claro, prepagas ojo. que te pagan por productividad y Claro. por ver cantidad de pacientes No, mirá, no es sin importar así. la calidad de la Claro. atención. Sí, eso es Y, muy y- habitual. y es variable, por completo variable, hay de todo un poco, ¿no? Hay con hipertensión, coincido de vuelta con Pablo, que muchas veces se puede acomodar un poquito mejor la medicación, bajar la medicación, que no la bajamos nosotros desde la homeopatía, pero sí se puede Ayuda al porque proceso. mejor, claro. No, claro. y además cuando un paciente me preguntaba si teníamos contacto con su médico, digamos, tratante, muchas veces es el médico tratante el que nos deriva pacientes, Sí. el que nos conoce, Sí, sí. entonces tenemos cierta confianza con ese médico y ahí sí hay un ida y vuelta que es muy interesante. Acá hay Yo voy a otra empezar a pasar pregunta paciente. que había planteado muy bien, con muy buen criterio Fernando, que tiene que ver, ¿hay comprobaciones científicas de los resultados? Porque mucha gente Eso puede lo pensar... vamos a ver con los mitos ahora. ¿Lo vas a ver con los mitos? Está dentro de uno de los Perfecto. mitos, así tenemos un par de Sí, pero imágenes. tiene una base científica. Hay un aval científico y hay una base. Sí, sí. Ahora, Sí, perfecto. ahora cuando Lo hablamos vayamos un a los mitos lo vemos Y si vamos a los mitos, Mitos y Sí, podemos leyendas. ir Mitos y leyendas. podemos ir a Mitos y a- leyendas de la ahí homeopatía. tenemos que haber invitado a la doctora Aracaki, ya que la mencionaste, para ver qué opinaba sobre... la mencioné en el sentido como ejemplo, porque la tuvimos Lástima que no acá está, si nos y- llamábamos ahora por mí a ver qué opinaba de la homeopatía y de lo que digo. Igual no vos como Podemos paciente, hacerlo la semana no que- quiero contarle a la doctora Aracaki como paciente de diabético las cosas que comés, pero bueno, pero no hay nada que hacer, tiene la marca de la No, gorra, no es- tiene la marca de la gorra atrás, acá atrás la lleva. Cara. Se la sacó pero le quedó la marca. no aprendiste nada de la charla de alimentación saludable que La tuvimos. semana que viene la invitamos. La invitamos a Aracaki la semana que viene y hacemos, digamos... Hablamos No, va- medicina ah, china, que está Viene relacionada otra con el Aracaki la Oriente. semana que viene si vamos a hablar de medicina china. Sí, sí. Hay que... Bien. Bueno, Vamos vayamos a a los los mitos, mitos. vos que lo tenés preparado. Ahí tenemos una imagen. La homeopatía es para adelgazar. Fake. Claro. Opiniones. Acá hay
Se impuso en los últimos años, hay como un gran mito con eso, porque y yo lo he visto y he atendido pacientes que decían que iban a un homeópata y le daban cualquier cosa. Preparados que realmente son tenebrosos la medicación que les daban, diciendo que era homeopatía y que las ayudaba a adelgazar. Muchas veces atrás de esos preparados que nadie sabe bien cómo los hacen ni dónde los preparan, hay anfetaminas, hay Hormonas diuréticos, hormonas tiroides. De homeopatía no tiene nada. Eso Que de homeopatía claramente eso no tiene nada. La homeopatía no va a entender a un paciente para hacerlo adelgazar. Eso es un error horrible. Es un mito. Es un mito, claro, pero también tiene una base que tiene que ver con esos chantas que andan dando vueltas, que muchas veces difunden y en nombre de la homeopatía ofrecen tratamientos mágicos para adelgazar, y que eso no tiene nada de homeopático. De hecho, cualquier médico, cualquier rama que te ofrece un tratamiento mágico para curarte algo de manera así como milagrosa, hay que rajarle. Porque eso claramente hay una mentira atrás y no hay un método, no hay nada de eso. Entonces la homeopatía no tiene un tratamiento específico para adelgazar. Si alguien quiere adelgazar con homeopatía, lo que vamos a hacer es acompañarlo en un proceso de mejorar su salud general, quizás hablar con un dietista, con un nutricionista, alguien que nos ayude a hacer eso, ver sus actividades diarias, sus hábitos cotidianos, y ahí empezar un tratamiento y acompañarlo quizás para si es que necesita realmente adelgazar. Pues también hay otra cosa, mucha gente quiere adelgazar o viene con ese mito de querer adelgazar, y cuando uno lo ve realmente no necesitan adelgazar, no necesitan nada, y es parte de ese empuje que hay cultural a esa imagen de pseudo perfección o de perfección, sí. que A ese nos modelo venden, impuesto que no tiene nada que ver con, entonces se ve mucho en la juventud y entonces hay como una gordofobia o una fobia Exactamente. a tener un kilito de más o una cosa. Si uno no tiene el talle y 34 y no da con el talle 34, que tenga hueso grande tiene que tener talle 34. Claro, que vas afuera de la sociedad. Entonces se entremezcla mucho ese tema que es interesante poder desmitificar, explicar que... El granito de arroz en la oreja. Me encantó el término científico que usaste, rajá de ahí. Se salió muy científicamente el término, ¿no? Rajen de ahí porque evidentemente no. Sí. No, es que aparte hay muchas de estas medicaciones que se usan para no comer o para tener menos hambre que son muy nocivas, que generan efectos secundarios complicadísimos. Hace unos años se dio a la luz un tema así de... Bueno, ahora se está usando mucho una medicación que se usa para la diabetes, que es Para- oxígena, y le están dando mucho para adelgazar. Para adelgazar, el inyectable, que sale un Sí. bote de guita. Y además genera un montón de efectos adversos. Forcia. Y no sé, no tengo buenas opiniones sobre esos tratamientos. No, sé porque las tomo me la han recetado para la diabetes, y una de las cosas que me aclararon es que era Son un dosis medicamento. distintas igual para el uso, para adelgazar. Sí, son dosis diferentes, y eso me aclaró el diabetes. Bueno, sigamos con los mitos. Dale. Segundo mito. No tiene evidencia científica, esto es lo que hablaba La pregunta. hace un rato. Sí, por supuesto que sí. Por eso es un fake. Bueno, todos los estudios de Hahnemann, libros, el organón de la medicina, no tiene sentido nombrar todos los libros en donde nos basamos, desde la filosofía homeopática hasta su evidencia científica. Y hay un libro madre gigantesco que usamos todos, que es el pequeño repertorio de Kent, que es así, no es pequeño, que habla de todos los síntomas con todas las medicaciones que son útiles para esos síntomas con diferentes niveles de utilidad. El Goodman y Gilman de la homeopatía. Es así, pero es enorme. Sí. Te digo, tiene toda la sintomatología, todo, es tremendo. Sí. Ese repertorio de Kent se tomó ese trabajo de usar toda la sintomatología, pero de todo tipo y calibre, y con las medicaciones que lo resuelven. Esas medicaciones que lo resuelven está basada en experimentación, de método científico, en el hombre sano. Es decir, lo que produce en el hombre sano cura al hombre enfermo.
como Está método basado- científico. sí, que tiene 200 años de... Pues lo que se hace es dar lo que hablábamos un poquito al principio, de forma introductoria, ¿no? Esto del doble ciego. Exacto. Entonces, ¿qué hacía al principio Hahnemann? Le daba a pacientes sanas, Al hombre a sano. personas sanas, le daba a uno el medicamento y al otro El placebo. el placebo. Iba registrando todos los síntomas que iban apareciendo a lo largo del tiempo. Yo creo que es de los primeros trabajos científicos médicos que hay Tremendo. sobre la medicina. Aparte, Por eso, tremendo. además, cuando uno lee sobre la historia de la medicina, siempre Hahnemann aparece como el creador del doble ciego y del método científico en medicina. Entonces, cuando se habla de que la medicina no tiene fundamento científico, la homeopatía no tiene fundamento científico, es como, Sí, claro. bueno, es casi el origen del método científico en la medicina. Y te vuelvo a repetir, el libro de la sintomatología plena, que es el repertorio de Kent, es tremendo. Hay un viejo chiste entre los homeópatas porque el primer síntoma que aparece es a tientas y termina vomitando. Es decir, vómito es el último síntoma que aparece en el libro, que es así, tiene miles de páginas, con todos los aparatos, con todos los síntomas en los distintos lugares del cuerpo, todo. Desde los mentales, que vuelvo a insistir, son los que más preponderancia sí. tienen, trastornos por, es decir, hay un ítem en la homeopatía que es trastornos porque habla de cuando uno tiene una situación X en la vida, después aparece alguna determinada enfermedad. Eso lo vemos muy comúnmente. Por ahí aparecen dolores artrósicos en personas de edad que la radiografía o la resonancia muestran una artrosis de 20 años de evolución. Le preguntan, ¿te dolió antes? No. Me empezó a doler desde que me quedé viudo o desde que perdí el trabajo. Y es así. La depresión. Hay mucha relación con Claramente. con el Mucha mundo Y en relación, psicosomático. Mucha relación. La psicosomatología. Mucha relación. Sí. Bueno, sigamos con los mitos. El próximo se diagnostica por el iris. Wow. ¿Y? ¿Qué diagnóstico vamos a hacer por el iris? Bien, el iris es una parte del cuerpo que, como toda parte del cuerpo, tiene representación de todo el resto del cuerpo. Eso lo sabemos, igual que está la auriculoterapia y los que hacen masajes. Iriología en los pies se llama el diagnóstico etcétera. por el iris. Iriología, sí. Iriología. Pero es un método de diagnóstico que hoy ya prácticamente no se usa porque lo reemplazamos por otros métodos. Pero es eso, un método diagnóstico, no es homeopatía, no es lo mismo hacer una lectura del iris que Bueno. ser homeópata. Son cosas bien Poneme la distintas. placa de nuevo, Hernán, porque ahí justo en esa placa hay un dato interesante que es lo que dijo en el primer bloque Carlos. El diagnóstico en homeopatía es a través de una extensa anamnesis, que es la entrevista sí. que decías. Por eso la primera consulta homeopática en general dura 2 horas, Más o o menos. alrededor de 2 horas. Alrededor de 2 horas. Y de hecho después los controles no duran nunca menos de 1 hora, porque uno tiene que conocer profundamente al paciente y entender qué es lo que le pasa. No solamente el síntoma superficial, sino toda su historia. Ujú. Bueno, tenemos otro mito que Carlos lo mencionó durante la charla, que utiliza flores de Bach, que es No. falso también. No. La terapia floral la usan algunas personas que han estudiado terapia floral, que sería lo ideal. Yo te dije, últimamente se ha bastardeado un poco porque la usaba el kiosquero, el que vendía fruta en la esquina. Toma esto que a mí me hizo bien y cualquier cosa. Es decir, pero en la homeopatía no tiene nada que ver con la terapia floral. No. Bueno, Es más, no solamente flores de Bach. Hoy hay flores de California, de Australia, de Hawái, De cannabis. del Pacífico. Sí, hay de todos lados hay terapias florales. De cannabis. Lógico. Adormidero. No, es que, a ver, Cannabis. volviendo a Hahnemann, los antecedentes de la homeopatía en Alemania eran los Heilpraktikers alemanes que se basaban en la terapia floral que tenían en Alemania, obviamente. Después empezó a manejar otro método. Bueno, después tenemos otro mito que no tenemos imagen en ese, que se mencionó durante también la charla, que es la combinación de que no se puede combinar la medicación alopática de la homeopática, que bien fuiste muy claro en todo el programa de que no es el O, sino el I Totalmente. en la homeopatía, así que
mucho para explayarte ahora Pablo, en ¿tenés ese... alguna Sí, no, experiencia? esto de que un poco le estamos hablando con respecto a la diabetes, respecto a la hipertensión, respecto al hipotiroidismo, de tantas enfermedades crónicas que uno puede hacerle acompañante, incluso enfermedades graves que a veces por ahí no tienen un buen pronóstico de cura, pero uno puede hacerle un acompañamiento durante todo su proceso de enfermedad. Entonces no limitar a que es la homeopatía o la alopatía, no, eso puede ir conjuntamente sin ningún problema y es más, es recomendable que vayan juntas. Uno no puede negar los años posteriores del desarrollo de la medicina con sus técnicas y sus nuevos medicamentos y que muy bien usados tienen muy buenos resultados. Entonces no podemos no usar ese recurso. Por eso también algo que por ahí quedó en el tintero, que para hacer homeopatía lo tiene que ejercer un médico y un médico con experiencia y fundamentalmente experiencia previa clínica o medicina familiar, pero una experiencia sólida para poder diferenciar en dónde hay enfermedad y qué es lo que hay que tratar y qué es lo que no hay que tratar. Sí, bien que mencionás eso. Es muy interesante que sí, que sea un médico familiar el que lo haga, porque es, por lo que veo, por lo que aprendí ahora escuchándolos a ustedes, todo mucho atención primaria. Mucho. Sí. La homeopatía es muy buena para la salud familiar. Y sí, eso es verdad que quedó en el tintero, pues sí, es verdad que no hay una legislación muy estricta en el tema de quién puede ejercer la homeopatía y habla de enfermeros, médicos. Por ahí el enfermero está capacitado si hace los cursos de homeopatía, pero después habla de dentistas, de gente común que hace cursos de homeopatía y es muy real lo que mencionan. Bueno, Yo tengo una pregunta para cerrar, pero es para ambos, para ellos dos. ¿Por qué eligieron la homeopatía? ¿Cuál fue el motivo por el cual ambos, cada uno de su experiencia, dijo, vos dijiste, yo quiero ser médico familiar, de vos conocemos la historia, yo te conozco la historia, Bueno. de lo de emergencia la conozco, ¿no? Pero ¿por qué la elección de la homeopatía como especialidad para seguir y para ejercer durante tantos años? Sí. ¿Quién va primero? ¿Vos? Yo, ibas a decir- No. Ah, pensé que ibas a No, porque decir- quería ponerla, que quedara ya en pantalla la placa para si quieren consultarle algo La a podemos los poner. dos. La podemos poner, tienen ahí. Así hacen mención mientras explican por qué eligieron homeopatía y Bien, consulten. ¿por qué Exactamente. Si invocan el programa van a tener un 20% de descuento. Si van con el grupo familiar, ese descuento aumenta al 40%. O sea, Llame ya. llame ya. Bueno, pero lo importante, a ver, Damián, ¿por qué la homeopatía? Bien, Parece- por experiencia propia, básicamente. De muy chico fui tratado con homeopatía, pocas consultas, porque fueron 1 o 2 consultas, y después tuve una vida muy sana hasta la facultad, donde el estrés de la facultad volvió a generar síntomas complicados. Y durante la facultad volví a consultar con otro médico homeópata, que nada, empecé a mejorar mucho mis síntomas, a mejorar también el rendimiento en la facultad, y eso me marcó muchísimo. Después continué con este médico y hice la residencia de medicina familiar. Y ya una vez terminada la residencia, cuando lo iba a consultar, bueno, ahí empezó el interés también por ejercer, Por emularlo, por digamos, estudiar, por hacer más o claro, menos. por hacer Como un modelo a homeopatía. seguir, digamos. Claro, como un modelo a seguir. Pero antes yo ya había hecho, Experimentado el otro lado. claro, ya tenía la residencia completa de medicina familiar, no es que salí de la facultad y entré a homeopatía. Que hay gente que lo hace. A mí me parece que lo más recomendable es tener una buena experiencia clínica antes de ingresar al mundo de la homeopatía. ¿Tenés algún consultorio? Ahí ¿Y están vos, los Carlos? contactos, estaba en los contactos ahí, no sé, Sí. para que diga acá, lo vamos a dejar hacer el chivo de su consultorio, ya que está y contó tanto, a ver si a alguien le Sí, interesa. el consultorio lo tengo, está ubicado en Parque Centenario y ahí tienen mis datos de contacto para poder coordinar turnos. Por Para WhatsApp que- ese teléfono, Para ¿no? el que viva en la zona más norte de la ciudad, cerca del Parque Saavedra, puede llamarlo el doctor Russo, porque digamos la ubicación del consultorio es un poquito más distante, un poco más lejana. Yo estoy en Villa Pueyrredón. ¿Por qué elegiste homeopatía? Mira, yo me recibí de médico en el 76 y durante los primeros 10 años, bueno, tuve como
en la Guardia de Pirovano, en el Hospital Ferroviario, en Clínica Médica, terminé la concurrencia en Clínica Médica en el Ferroviario y hice el curso bianual de homeopatía, acá se hacía bianual, en la Asociación Homeopática Argentina en el año 86, 10 años después. Ya tenía consultorio, trabajaba en hospitales y trabajaba en mi consultorio. ¿Ya trabajabas en el SAME? No, trabajaba en el Pirovano. En el SAME fui a partir de los 90. Había muchas cosas que en el consultorio no podía resolver. Me encontraba con que había un límite a la medicina alopática que hacía o terminaba repitiendo un tratamiento permanente. La gente entraba y salía de una determinada enfermedad o de lo que tuviera, no importa el caso, y no terminaba de resolverse. Busqué esta alternativa, guiado por otra gente que había hecho homeopatía. Por supuesto que recibí de todo en el hospital, poco menos que me queman en una hoguera, ¿no? Porque decía, ¿qué carajo estás haciendo? Esto no sirve para nada. No habrá sido la persona que yo conozco, ¿no? ¿Cómo? No habrá sido la persona que yo conozco. No, pero hubo otros que estaban totalmente, ¿qué estás haciendo? Pedazo de salame, dejate de joder, esto es brujería. Bueno, sí, de todo. Bueno, no importa. Es verdad eso. Y terminé utilizando en el consultorio, como usted decía recién, el I, la clínica médica y la homeopatía. Y realmente los resultados con la gente fueron altamente mejores. Mucho mejores. Fue un poco un fracaso en algunas partes de la medicina alopática. Por eso, quiero hacer otra cosa, a ver qué pasa. Y con esa otra cosa realmente encontré resultados y poder juntar toda la medicina que uno sabe. Coincido después con lo que decía Pablo, ¿no? Después es el criterio médico, el criterio de uno, lo que va a manejar. El criterio un poco te lo va dando los años, la experiencia, lo que uno va sabiendo hacer. Siempre volvemos a los años con él, te diste cuenta, ¿no? Es que son importantes. Está bien, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo en este caso. No es que... A ver, y la experiencia... A ver, generalmente los buenos resultados son a base de experiencia, pero la experiencia son a base de errores. Es decir, de las cagadas que uno ha hecho. Es decir, esto es así. Es decir, aprendo del error, no aprendo de lo que me va bien, aprendo del error. Es decir, después me va bien. Pero eso es indispensable, tener esa idea de que puedo estar equivocado y tengo obligación de seguir viendo, leyendo, adelantando todo lo que sea posible. Con el advenimiento de toda la técnica y utilizar todo lo que sea posible utilizar. Acá hay que usar resonancia para hacer un buen diagnóstico de todo lo que pueda echar mano y la consulta con especialistas que son fantásticas. No hay nada que sea desechable. Siempre que se pueda juntar algo es mejor para el mejor resultado del paciente, que es a donde va dirigida nuestra tarea. Esto es así. ¿Querés repetir dónde está tu consultorio, el contacto? Si así no, está el teléfono allí, el consultorio está en Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón, que es un barrio remoto de la ciudad. Está en el barrio al lado del mío. Urquiza y Devoto. Sí, yo estoy en Villarreal, ahí, así que capaz que voy a pedir turno con un problemita acá en la espalda continuo, en la zona lumbar. Bueno, cómo no. Estoy entre vos para homeopatía o la doctora Erika Arakaki que hace acupuntura. No sé si no la voy a ir a ver a ella. Bueno, pero y muchos de los tratamientos que hablábamos, así en general, hay muchas cosas en la medicina que se solucionan sin gastar plata en medicación. De las 3 patitas mínimas que se necesita para sostener una mesa, hay 2 que son hábitos. Lo que uno come y lo que uno se mueve. Es decir, estas 2 cosas son fundamentales. Y después alguna medicación. Pero lo que uno come y lo que uno se mueve es fundamental para tratar de mantener toda una buena cosa en general. Poco sin gastar dinero. Bueno, yo debo decir que como todo lo bueno a veces tiene un principio, tiene un final. Estamos llegando al final del programa. Te agradecemos profundamente, Damián, por la presencia, haber venido con nosotros. La pasamos muy bien. Damián Pablo. Pablo Damián. Mi nombre es Pablo Damián. Pero él me dijo yo le digo Pablo. Eliminame el Pablo. Yo le digo Pablo, pero todos le dicen Damián. Sí. No sé por qué le digo Pablo, pero le digo Pablo. Le digo Damián. A mí me dijo, llamame Damián. Es para generar
confusión y que los acreedores no sepan qué Esa cobrar. es una vieja Es muy buena técnica. esa, es muy buena. Acá tenemos varios que son especialistas en esta técnica. Bueno, Bien. antes de cerrar, vamos a los chivos del Centro Cultural y Capacitación Muy Profesor bien. Dr. Ramón Carrillo. Acá en el video, como lo ven, el Centro Cultural está ubicado en la calle Venezuela 1283, donde hay varias posibilidades de actividades como las prácticas de Tai Chi que le hace acá el licenciado Chantré los lunes a las 18 horas, lo mismo que el taller de presencia de estimulación a la memoria, que es el mismo lunes también 15:30, y donde hay un gimnasio que es exclusivo para los afiliados a la MAP para que puedan venir a hacer actividad física. Y es un centro donde hay mucho espacio, un barcito para que puedan tomarse un cafecito, contactarse con amigos, estar. Hay aulas para que si alguno tiene algún curso específico se puede contactar con nosotros. Ahí en el mini video estaban los contactos para poder dar alguna charla o algo. Y bueno, y como último, hacer el chivo de nuestra radio, Radio AMAP, que... Tengo otro chivo. A partir de los primeros días del mes de agosto se viene el curso de emergencia, sí o sí, en el Centro Cultural Ramón Carrillo. A partir de los primeros días de agosto, porque empezaría el segundo semestre del año. ¿Eh? Tenemos que organizarlo acá con el doctor Russo. Bueno, y el chivo de la radio, que es Radio AMAP, que es donde tenés música a las 24 horas. Y ahí tienen el mail donde nos pueden contactar por si quieren algún tema en particular. En este programa Carpe Diem, que tratamos temas de salud en general para la comunidad, catástrofes, cambio climático, todo lo que sea, es radioamap@asociacionamap.org.ar. Nos comentan qué tema quieren tratar. Si hay algún interesado en algún tema, también lo podemos invitar o contactarlo vía Meet o Zoom para que pueda charlar. Así que, bueno. Y el jueves que viene la intención es traer medicina china, así continuamos con la medicina alternativa. Sí, sería piola para... medicina alternativa, muy bien. Que Bueno, también es sumamente interesante y buenísima. No la hacemos nosotros, pero... No, pero es muy sí. buena, es muy buena. bueno, Sí. buenas tardes y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, Dios mediante, la semana próxima en el programa Carpe Diem.